Amigos de Pastoral Siglo XXI, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Y pues precisamente una vez más estamos con el Padre Francisco Gómez Hinojosa, vicario general de la Arquidiócesis de Monterrey, maestro, escritor, capellán y pues pudiéramos decir muchas cosas más. Muchas gracias, Padre, por recibirnos. Gracias a ti por esta oportunidad de comunicarme con tantas personas que siguen el canal digital de la Arquidiócesis. Y pues estamos para platicar, Padre, de su libro número 20, Sí. La Pastoral del Papa Francisco en diálogo con la filosofía intersubjetiva. Y para iniciar, Padre, me gustaría irnos adentrando en el libro, pero iniciar con una pregunta que yo le decía hace un momento en lo particular y lo personal se lo comparto. A mí me ha estado dando inquietud. Ruidito. Ruidito, exactamente. Y es esto a propósito pues de la partida del Papa Francisco y del nuevo Papa. Y yo reflexionaba y veía, la Iglesia ha ganado un padre y pastor, y a lo mejor el mundo ha perdido pues un pastor que le estaba acompañando. ¿Cómo visualiza usted este presente y futuro, pues así a grandes rasgos, con esta visión que le comparto? ¿Del siguiente Papa? Pues del siguiente Papa y por lo que se Sí, mira, yo tengo la oportunidad de escribir, bueno, tú me has seguido 2 artículos a la semana. Uno se publica los jueves en el periódico El Horizonte y en el sitio electrónico de Tona, y otro los domingos en la revista española Vida Nueva Digital. Voy a escribir, te anticipo, tú tienes la primicia, no este domingo, sino para dentro de 2 domingos, un artículo que le voy a poner entre el profesor y el pastor. Mi tesis es que el Papa León XIV se va a situar entre la riquísima doctrina de Benedicto XVI, que todos sabemos pues, ha sido un teólogo de los mejores del siglo pasado y de este, para muchos quizá el mejor, comparado solo con otros alemanes como Karl Rahner, protestantes también como puede ser Bullmann, en fin, un gran teólogo, un gran profesor como lo fue Ratzinger, y un gran pastor como lo fue Bergoglio, el Papa Francisco. Prevost Martínez, y pues tú estarás muy contento de que voy a seguir yo diciendo Prevost Martínez, porque no se nos debe olvidar su segundo apellido, tiene los dos perfiles. Ustedes lo saben, quienes nos ven y nos escuchan, en su juventud pues sacó un máster en matemáticas, digamos, es matemático, y algo que puede parecer tan contrastante, es doctor en Derecho Canónico. Entonces, por el lado académico, ha sido también profesor provincial, regional de los agustinos allá en Perú, provincial de toda la congregación en Roma durante varios años, de suerte que está muy en contacto con lo que podríamos mencionar la doctrina que privilegió por toda su vida Ratzinger, Benedicto XVI. Pero por otra parte, ha sido misionero, ha sido administrador parroquial, ha sido obispo de una diócesis como Chiclayo, que representa tantas dificultades en Perú, y eso le ha brindado también una experiencia de pastor, y sobre todo diría yo, pastor de pastores, porque al estar encargado del dicasterio para los obispos, pues también tuvo que palomear a todos los obispos de los últimos 2 años, siempre con el diálogo permanente con Francisco. Entonces, a mí me da mucho gusto que este perfil como que combina, armoniza los últimos 2 papas que hemos tenido. Es al mismo tiempo profesor, es académico, es teólogo y también es un gran pastor. Esto es una gran noticia, Padre, sobre todo al interior de la Iglesia. Pero podríamos resaltar en el Papa Francisco que, sobre todo vimos reflejado ahora que falleció, que a mucha gente le dolió, incluso no creyentes, ateos,
que veían en la figura del Papa Francisco un reflejo, pues a lo mejor no de Dios, pero sí del amor, del diálogo, de la fraternidad, de la comunión, de creer en el hombre, en la bondad. Sí, es que mira, sin demeritar, por ejemplo, el impacto que tuvo Juan Pablo II, que para muchos fue un impacto más mediático, o sea, tenía una gran capacidad hasta histriónica, porque pues, en su juventud fue actor y todo, estos gestos que él tenía de llegar a un aeropuerto, besar la tierra, cargar a mi niño, cuando vino aquí a México ponerse el sombrero, pues le ganó obviamente las simpatías con todo el mundo, pero el impacto de Francisco me parece que fue diferente porque es un papa que proyectó misericordia y diálogo, sobre todo con personas también no cercanas, y una gran inclusión para aquellos que son, digamos, diferentes a lo que se entiende como algo habitual, personas de orientación homosexual, divorciados vueltos a casar, no creyentes. Yo recuerdo con mucho agrado un diálogo que tuvo con unos jovencitos donde le hicieron preguntas que, ay, jole, si tú me las haces ahorita no te las puedo contestar, pero él sí las contestó muy bien, se notó una gran cercanía, y eso es lo que a mí me parece que le facilitó el tener este respaldo y este cariño de tanta gente, porque en mi opinión siempre proyectó respeto. Claro, exacto. Padre, pues precisamente este libro nos habla sobre la pastoral del Papa Francisco y pues la filosofía de la intersubjetiva. Pudiera parecer de entrada, a lo mejor para alguien que no está un poquito adentrado pues en el tema de la filosofía, que va dirigido pues precisamente a alguien que está metido en este tema. Pero para entender un poquito más a qué se refiere con la filosofía intersubjetiva, que yo estuve leyendo un poquito y se me hace algo muy bonito. Sí, mira, este libro es como la segunda parte de una preocupación que yo siempre tuve con el Papa Francisco. Hace ya pues 7 años escribí aquel libro que también tú me hiciste el favor de entrevistarme, de la teología de la liberación a la teología del Papa Francisco. Y en ese texto lo que quería yo era combatir algo que ahorita mismo pues yo afirmé, pero que estaba medio en boga cuando surge Francisco como Papa. Inmediatamente se hizo la comparación con Benedicto XVI y se pensó que Francisco pues era como que el párroco del mundo, ¿verdad? Era un gran pastor, pero no con los avances, no con las propuestas teológicas que pudo haber tenido su antecesor. Pues yo en ese libro quería resaltar que el Papa Francisco también era teólogo y que tenía en sus documentos muchos pronunciamientos teológicos de gran importancia, comparándolos con una teología latinoamericana pues muy cercana. En este quiero como que cerrar el tema mencionando cuáles son las intuiciones pastorales que él va teniendo a lo largo de su pontificado y que me llamaron la atención cuando yo escogí 6 de ellas. La coincidencia que tenían con una propuesta filosófica que yo escribí, fíjate, hace 25 años. Hace 25 años yo era profesor e investigador en la Universidad Pontificia de México. Entonces mi compromiso era escribir un ensayo, una investigacioncita cada año. Y escribí uno que se llamó Hacia una filosofía intersubjetiva, de la relación sujeto-objeto a la relación sujeto-sujeto. El planteamiento puede parecer como un juego de palabras y medio difícil, pero no, es muy sencillo. Yo afirmo que la filosofía llamada clásica, desde los griegos y especialmente en el medievo con Santo Tomás de Aquino, que quiso interpretar a Aristóteles, es una filosofía que siempre se basó en una relación sujeto-objeto, donde obviamente el sujeto era activo, el objeto es pasivo, el sujeto es dinámico, el objeto está inmóvil, el sujeto participa, el otro recibe, en fin, hay muchísimos ejemplos que se pueden dar
Por ejemplo, en la academia el profesor es el que da clase, el alumno pues recibe y atiende. En la pastoral, ¿cuántas veces pensamos que el sacerdote, el diácono, el misionero es el que evangeliza y la otra persona pues nada más recibe la evangelización? En las relaciones interpersonales, en las parejas, ¿cuántas veces el esposo trata como objeto a su esposa? Él es el que toma las decisiones, él es el que dice lo que tiene que hacerse y ella tiene que asumir. Entonces yo notaba en las propuestas del Papa una relación más bien de sujeto a sujeto. ¿Te acuerdas cuando le preguntaban sobre las personas homosexuales y dijo, ¿quién soy yo para andar juzgando a esas personas? No, entonces es un sujeto que juzga al objeto, sino un sujeto que entra en diálogo con otro sujeto. Entonces me propongo en el libro establecer paralelismos entre textos del Papa Francisco y propuestas que yo había hecho hace tiempo, sin negarme, porque lo hago en la última parte, a hacer propuestas que tendrían que ser analizadas, en mi opinión, por el siguiente Papa. Alguien que ha visto ya el texto me dice, hombre, tú estabas profetizando que ya se iba a morir. De ninguna manera. Era esperable por su edad, por sus enfermedades, por la presión a la que se ha visto siempre sometido un Papa, pues que estábamos ya el año pasado en el segundo semestre, que fue cuando redacté el libro, ante ya el final de un papado. Era esperable, ¿verdad? Por eso me permito allí en el último capítulo hacer algunas como que propuestas hacia el futuro de lo que ojalá el próximo Papa pudiera también atender. Antes de hablar de estas propuestas, Padre, hay pudiéramos decir en la Iglesia, una gran riqueza, pues un acervo milenario de filosófico, teológico, pero pudiéramos decir que a veces está separado de la práctica de la pastoral. Exactamente, y ese es el tema central de la obra, porque en el primer capítulo busco desterrar esta idea tan extendida de que la filosofía no tiene ninguna implicación práctica y de que la pastoral tampoco tiene ningún fundamento teórico, doctrinal. Entonces, en el primer capítulo hago una revisión de cuáles son las necesidades teóricas que tiene una pastoral determinada y cuáles son las necesidades prácticas que tiene la filosofía. Toda pastoral, toda evangelización siempre tiene, por ejemplo, desde el punto de vista antropológico, una concepción de ser humano. Y en base a esa concepción de ser humano, traza sus estrategias y sus proyectos pastorales, ¿verdad? Si yo concibo al ser humano como un ser pecador por naturaleza, toda mi propuesta pastoral va a ser aliviarlo de esa situación de pecado. Si por el contrario, mi idea antropológica es que el ser humano es un hijo de Dios y es un hermano mío, entonces mi labor evangelizadora va a ser diferente, va a ser entrar en contacto con alguien como yo, que tiene su experiencia de Dios, así como yo también la tengo, y es donde se pueden compartir ambas experiencias. Mira, el libro es un triple homenaje, ¿verdad? En primer lugar, si te fijas, lo publica y allí están los iconitos PPC, que es una editorial española de muchísimo prestigio. Yo me siento muy halagado porque ya sea mi cuarto libro que me publican los españoles, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es una colaboración con la Escuela de Teología Papa Francisco, que es también una obra de nosotros aquí local, y nuestra escuela, que forma parte de la Universidad de la Arquidiócesis, pues tiene que producir contenido. Los profesores estamos llamados a eso. Entonces, para mí es un homenaje, en primer lugar, al Seminario de Monterrey, donde yo me formé. Si algunas cosas buenas tengo que debo tener, pues se las debo al seminario, ¿verdad? Entonces estoy muy agradecido con el seminario y esta es una muestra de esa gratitud. En segundo lugar, es un homenaje también al Papa Francisco, porque a mí me llamó la atención que no bien falleció el Papa, si mal no recuerdo, creo que fue el lunes santo,
El lunes de Pascua. El lunes de Pascua, Pascua. perdón, el lunes de Pascua. Al día siguiente, se estaba hablando del siguiente. Al día siguiente ya no había nada que decir de Francisco. Entonces, muerto el rey, vive el rey. Este es un homenaje para que tengamos presente su legado, que por fortuna León XIV nos está diciendo pues que va a tratar de darle continuidad. Y por último también es un homenaje a la filosofía, para entender que la filosofía tiene muchísimas implicaciones prácticas y ahí delineo algunas de ellas. Padre, la doctrina de la Iglesia, ¿usted visualiza que pueda, por decirlo, no sé si es la palabra correcta, flexibilizarse, adaptarse más a la realidad? Una de mis propuestas que vas a encontrar en el último capítulo es precisamente ese. Tú me recordarás que cómo trabajé yo en el secretariado de Pastoral Social muchos años, y allí yo aprendí, y lo comenté muchísimas veces, como una de las características de la enseñanza social de la Iglesia era poder combinar dos elementos que son claves: continuidad y adaptación. La doctrina de la Iglesia, la teología, tiene que mantenerse continuamente vigente en ciertos principios que no son negociables. La dignidad humana, la búsqueda de la paz, el respeto a la vida, son cosas que tenemos siempre que mantener. Ahí sí hay que darle continuidad a esos principios. Pero hay otros principios que pueden ser adaptados. Fíjate, ahora que nuestro Papa se llama León XIV, me acordaba de cómo León XIII, en 1892, 91, 92, cuando estaba la Revolución Industrial en su apogeo allá en Inglaterra, y que redacta la Rerum Novarum, de las cosas nuevas, el primer documento de la enseñanza social de la Iglesia, manifiesta una preocupación: que los niños no trabajen en las fábricas 18 horas, que nada más trabajen 12. Dime tú si ese principio ahorita en nuestra enseñanza social de la Iglesia lo quisiera adaptar. O sea, ahorita los niños no pueden trabajar en una fábrica. La enseñanza tiene que adaptarse. Entonces hay muchos elementos de nuestra realidad, de nuestra vida cotidiana, que están clamando una revisión de parte nuestra en materia sexual, en materia política, en materia económica, que necesitan ser revisados. Y yo creo que León XIV va a tratar de revisarlos y eventualmente adaptar, modificar algunos principios. El celibato, por ejemplo. Es otro punto. El celibato sacerdotal, cada vez más obispos, más cardenales insisten en que es una disciplina que tiene su valor. O sea, nadie jamás ha negado las ventajas del celibato. El problema es su obligatoriedad, ¿verdad? Se van dando algunos pasitos cada vez más. Cuando se dio el paso de los diáconos permanentes, pues es aceptarlos en un ministerio en donde se puede combinar su trabajo pastoral con la familia, que esa es otra de las razones para mantener vigente el celibato sacerdotal obligatorio. Pero es un punto que tendrá que revisarse. Yo no sé si se vaya a modificar radicalmente en los próximos años. Yo creo que no, pero se pueden ir dando ciertos pasos. ¿Te acuerdas que se abrió una lucecita ahí de esperanza que no se cristalizó cuando fue el sínodo de la Amazonía? Y que se le planteó al Papa Francisco la posibilidad de que algunos agentes de pastoral que estaban casados pero que ya eran mayores de edad, que tenían muchísima autoridad moral en sus comunidades, gozaban de un gran prestigio, en latín se les dice los viri probati, ¿verdad? Los varones que han sido probados como personas dignas y respetuosas, que pudieran así casados acceder al ministerio sacerdotal. No prosperó, pero ya está ahí presente ese asunto, se sigue revisando. Lo del diaconado de las mujeres es otro tema que también se podrá ir analizando. Yo sí creo que habrá que ir flexibilizando poco a poquito algunos principios que no tienen por qué ser inmutables. Muy bien, padre, pues como usted dice, yo me quedo con este homenaje al Papa Francisco, y me quedo también con esa invitación a redescubrir
la filosofía, porque Sí. hoy en día pues pareciera que la estamos perdiendo y es tan Sí. necesaria. Sabes que a mí me llamó la atención el otro día platicando con un profesor universitario que se encargaba de asesorar a los jóvenes que terminaban la preparatoria con respecto a la elección de su carrera. Y me decía él que a fines del siglo pasado y principios de se dio la superespecialización en las carreras. Yo recuerdo cuando un hermano mío hace 60 años, yo era un niño, él estudió ingeniero mecánico eléctrico en la Uni de Nuevo León, y ahorita tenemos ingenieros mecatrónicos, ¿verdad? Y este profesor decía que él está recomendando una selección cada vez más frecuente de temas lo más amplio posibles. Dice, vamos a llegar a que un día se ofrezca la carrera de ingeniero, punto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después en tus trabajos las especificaciones laborales te van a llevar ahí sí a especializarte con estudios de posgrado en administración, en electrónica, en mecánica, en cibernética. Pero es diferente a que tú te metas a una carrera en donde ya desde el principio tu orientación es solamente administrativa, cuando puede ser el espectro mucho más amplio. De ahí que en Estados Unidos todos sabemos los doctorados que se otorgan son en filosofía. Si te fijas, todos los doctores en Estados Unidos tienen la PH antes, doctor, y luego ya viene la especificación de cuál es la especialidad que tomamos. Sí, la filosofía, en mi opinión, tiene mucho futuro, más que pasado. Y fíjese, padre, precisamente algo que traía en mi mente es que en algunas universidades de los programas académicos están quitando las materias de lógica, filosofía y ética. Porque siempre existe esa idea de que la filosofía es una ciencia inútil. Ahí menciono la famosa frase, ¿qué es la filosofía cuando la quieres definir? Y muchos dicen, para burlarse de ella, la ciencia con la cual o sin la cual al final te quedas igual, ¿verdad? Pues yo creo que quien lea este libro se va a llevar todo lo contrario. Es un homenaje también a la filosofía. Pues ¿dónde pueden encontrar el libro? Sabes que la Escuela de Teología es la que se encarga de su distribución. Obviamente aquí en la Curia también se puede adquirir. Este próximo viernes, si esta entrevista se publica en estos días, tendremos la presentación formal aquí en la Curia. Me va a hacer el honor el señor arzobispo de comentar el texto. También la licenciada Marta Lemos, que ha trabajado mucho en pastoral social, en la reconstrucción del tejido social. Mi compadre, Monseñor Luis Eduardo Villarreal, que siempre me acompaña en las presentaciones. Y el padre doctor Vicente Díaz Aldaco, que es el director de la Escuela de Teología. Aquí también se van a ofrecer los textos y también otros libros míos se pueden adquirir. Pues invitamos a toda la gente que pueda acudir a la presentación de este libro el viernes. El viernes próximo a las 7 de la tarde, viernes 23, aquí en la Curia. Seguro se va a llevar un momento muy valioso de encuentro, claro, con el Padre Paco, con su pensamiento y con toda la riqueza que tiene este libro. Y pues agradecemos, Padre, muy valioso siempre por recibirnos. Muchas gracias, préstame el libro para que nos pongan una toma. Ahí está el libro. Aquí está el libro, ojalá lo puedan adquirir y sobre todo leer. Y ya que lo lean, lo comentamos. Claro que sí. Muchas gracias a todos por acompañarnos y seguimos siempre aquí en Pastoral Siglo XXI informándoles del acontecer de la Iglesia Monterrey y del mundo.